Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Estamos en el año de Clave de Re, un año para regresar, sin retroceder. Conéctate, crece, sirve. 2019, Clave de Re. Salmo 138, versículo 8, y lo vamos a leer todos juntos. Y como lo hemos dicho en repetidas oportunidades, aquí estamos nosotros de titulares, aquí nosotros somos los dueños de casa, locales, somos los dueños de casa. Entonces acostumbrémonos a leer la Biblia fuerte, amén. Leamos entonces, dice: el Señor cumplirá en mí su propósito, tu gran amor, Señor, perdura para siempre, no abandones la obra de tus manos. Volvamos a leerlo. El Señor cumplirá, ¿en quién? ¿En quién? En mí su propósito, tu gran amor, Señor, perdura para siempre, no abandones la obra de tus manos. La pregunta es, ¿cuál es la obra de las manos de Dios? Diga, nosotros. Diga, yo soy la obra de las manos de Dios. ¿Y qué es lo que el Señor ha prometido? Que Él estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo, y que el Señor cumplirá en mí su propósito. Vámonos para el Salmo 139, el versículo 13 al 16. Lo vamos a leer. Con respecto a lo que decíamos ahora, ¿tiene sentido? Vamos a ver si tiene sentido. Salmo 139, versículo 13 en adelante. Dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Diga, yo soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito. Oigan esto, todo estaba ¿qué? Ya escrito. Ya escrito. No soy producto del azar. Todo estaba ya escrito con respecto a mí. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Entonces, ¿qué sentido tiene? Pues muy sencillo, que en Cristo mi vida tiene significado. Diga, tengo significado en Cristo, por favor. Dígalo nuevamente, tengo significado en Cristo. Y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por este día. Gracias porque hoy nuestra vida cobra sentido si la tenemos en ti, Señor. Te damos gracias, te bendecimos. Oramos por todas aquellas personas en el mundo entero y alrededor de nosotros que aún no han encontrado el sentido de su vida, Dios, para que a través de tu mensaje tú seas revelado a sus vidas, y las personas, no solamente los que están afuera, sino aún dentro de nuestra propia iglesia, podamos entender la revelación de tu Espíritu y podamos entender que nuestra vida tiene significado cuando está en ti. En Cristo Jesús, amén y amén. Vámonos a Mateo 5, ustedes van a ver las imágenes, si me pueden ayudar con la luz, Viviana. Y vamos a mirar los versículos que están en las diapositivas, porque no podemos dejar a un lado el hecho de la lectura de la Biblia en la iglesia. Siempre que usted venga a una iglesia es importante que entendamos la importancia de leer la Biblia. Siempre leer la Biblia, porque es la verdad de Dios la que nos da libertad. Es la verdad de Dios la que sana, la que restaura, la que nos muestra el camino que debemos seguir. El Espíritu Santo es quien inspiró las Sagradas Escrituras, y el Espíritu Santo convence al mundo de su error. El Espíritu Santo nos afianza y nos reafirma en nuestra identidad como hijos de Dios. El Espíritu Santo nos muestra por qué orar. Y Padre, gracias, venimos hoy delante de ti en el nombre en el nombre de Jesucristo, y te pedimos que tu Espíritu hoy nos revele lo que nos necesitamos que nos reveles en esta mañana. En Cristo Jesús, amén y amén. ¿Qué dice Mateo 5, versículo 13 al 16? Debemos ser sal en un mundo insípido.
Listo, pongámoslo. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Siguiente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. ¿Qué significa eso? Que mi vida tiene mucho sentido delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice de mí que usted y yo somos sal y luz para este mundo. Entonces, ¿qué significa? Que debemos ser sal en un mundo insípido y debemos ser luz en un mundo que está en tinieblas. Amén. Dígale al que tiene a su lado, debe ser sal en un mundo insípido. Si tú vives en tu casa, si vives y convives con personas que no comparten tu fe, y en tu casa es insípida, ¿qué debes ser tú? Sal en medio de tu casa. Si vives en medio de una familia donde todo es insípido, pues Dios te llama a hacer luz. Si en un ambiente de trabajo todo es insípido, la gente no comparte tu fe, la gente aún no ha recibido la revelación de Dios en su vida, pues Dios nos llama a ti y a mí a que seamos sal en medio de un ambiente insípido. Amén. ¿Y qué dice? Que debemos ser luz en un mundo que está en tinieblas. Indudablemente, si usted y yo tenemos los ojos bien abiertos y los sentidos espirituales claramente activados, podemos entender que lo que hay alrededor de nosotros, ¿qué es? Tinieblas. ¿O no? Cómo se manejan las cosas, cómo maneja Dios la sexualidad, cómo la gente habla, la gente todo el tiempo diciendo mentiras, la gente viviendo en una mentira, en una farsa, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que usted y yo debemos ser luz en un mundo que está en tinieblas. Dios nos llama a ser luz en un mundo que está en tinieblas. Dice la Biblia en el libro de Jeremías, que sean ellos ganados a ti y tú no seas ganado a ellos. Es decir, que si tú te mueves en un ámbito donde todo es oscuridad, Dios te ha llamado ¿a qué? A ser luz. Amén. Dígale al que tiene a su lado, Dios te ha llamado a ser luz. Y no olvides que por más densa que sea la luz, por más densa que sea la oscuridad, una pequeña luz marca la diferencia. Amén. ¿Y cómo desaparece en la oscuridad? Con la luz. ¿Cómo pierde poder la mentira? Con la verdad. La Biblia dice que usted y yo somos hijos de luz. Y si somos hijos de luz, somos personas que andamos en verdad. Entonces, digamos todos juntos, debemos ser luz en un mundo que está en tinieblas. Diga conmigo, tengo significado en Cristo, soy la sal y la luz del mundo. Muy bien, Juan 15, versículo 1 al 5, y ahí usted lo puede leer en la imagen. Dice, yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. ¿Quién es la vid verdadera? Jesucristo. Diga, Jesucristo es la vid verdadera. Es la fuente de mi vida. Y mi Padre es el labrador. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. ¿Quién es la vid? Jesucristo. ¿Y qué somos nosotros? Las ramas. ¿Qué hace una rama? Está pegada a la vid, al árbol, y solo así puede dar fruto. Dice, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. ¿Cuál entonces es la clave? Como ramas que hacemos parte de la vid, ¿cuál es la clave? Permanecer en él. Dice, separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Dígale al que tiene a su lado, separado de Dios, no puedes hacer ni lograr nada, porque todo lo que tú logres en la vida separado de Dios tiene sus días contados.
Amén, porque lo único que permanece es aquello que tú y yo hagamos unidos a Jesús. Porque Él es la vid verdadera. Y dice la Biblia que el que permanece en Él dará mucho fruto. Y habla de un fruto que perdure. ¿Y qué significa el fruto que perdura? El fruto del Espíritu. Diga conmigo, tengo significado en Cristo. Soy una rama del Señor y un canal de su vida. ¿Qué significa eso? Que si soy una rama adherida a la vid que es Jesucristo y en Él puedo dar fruto, mi vida es un canal de bendición para las personas que me rodean. Amén. Miren la imagen. Dice el fruto, la rama y la vid. Piensa en que ese ramo de uvas puede ser tu vida. Pero pensemos qué pasaría si estuviera despegada de la rama. O si la rama estuviera despegada de la vid, ¿qué pasaría? Tenemos que estar pegados de Dios. Tenemos que permanecer en Cristo. Amén. Juan 15:16. ¿Qué dice? Léanlo por favor. ¿Sí? No me escogieron ustedes a mí. Hay personas que dicen, no, es que yo aún no estoy preparado. Es que cuando yo quiera voy. Y de hecho muchas personas que están hoy aquí creen que ustedes tomaron la decisión de venir y por eso están aquí. Y desde luego, el venir a la iglesia es el resultado de una decisión voluntaria que nosotros tomamos. Pero esto va mucho más allá. Porque es resultado de una decisión, producto de ¿qué? De que Dios a mí ya me había escogido. Amén. Dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Entonces, si yo sé que Dios me escogió a mí, yo tengo que entender que mi vida sí tiene propósito. Y mi vida sí tiene sentido. Y mi vida sí tiene significado. ¿Por qué? Porque Dios me eligió y me escogió a mí. Y dice que me escogió ¿para qué? Dice, yo los escogí a ustedes y los comisioné. Es decir, nos asignó una misión para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Es decir, que si yo he sido un escogido por Dios y he sido comisionado para dar fruto, y mi vida da fruto porque está adherida a la vid verdadera que es el Señor, entonces toda oración que salga de mis labios y que diga en el nombre de Jesús será escuchada. Amén. Diga conmigo, tengo significado en Cristo. He sido elegido y he sido llamado para dar fruto. Miren que Dios no dice haga sacrificios, lapídese la vida por mi culpa, por mi gran culpa. Haga obras meritorias. No somos salvos por obras, sino que somos salvos por la fe. Y las buenas obras deben ser el resultado de nuestra fe. Y las buenas obras deben ser el resultado de ¿qué? De que mi vida está adherida a la vid verdadera que es el Señor. Amén. ¿Y qué pide Dios de mí? Que dé fruto. ¿Qué fruto? Les voy a decir qué fruto. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ese es el único fruto que perdura. El fruto es el resultado de mis acciones. Lo único que hace relevante una vida es el amor, la paz, la alegría, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Porque ante esas cosas no hay ley, dice el Señor. Todo lo demás se puede acabar, pero eso permanece y eso hace que nuestra vida sea relevante. Amén. Hechos 1:8. Leámoslo todos. ¿Qué dice?
pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Es decir, que todos nosotros estamos aquí como resultado de una promesa de Dios. La iglesia existe. ¿Por qué? Porque la iglesia es el resultado de una promesa que fue dada, una promesa de Dios, una promesa incondicional de Dios. ¿Cuál fue esa promesa? Que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros y cambiaría nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Y dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. El Espíritu Santo, si usted ya recibió a Cristo en su corazón, el poder del Espíritu Santo ya está en usted, ya está en mí. Y dice que Dios nos ha dado su Espíritu para que tengamos poder, y ese poder nos debe llevar ¿a qué? A ser testigos. ¿Testigos de qué? ¿Testigos de qué, queridos? De su obra en nosotros, de su poder en nosotros. Nuestra vida es un testimonio para que muchos conozcan de un Dios que es real, que está vivo. ¿Usted tiene testimonios que contar? ¿Tiene cosas que decir de Dios? Usted no tiene que pasar por un seminario y hacer un curso de homilética para poder predicar la palabra de Dios. Aunque si usted aspira a predicar algún día, pues usted tiene que prepararse. Pero a lo que me refiero yo es que la gran comisión precisamente tiene que ver con esto. Que Dios nos ha llamado a ser testigos. ¿Para qué? Para contar de manera sencilla lo que Dios ha hecho en nosotros. Cómo éramos y lo que Dios ha hecho y lo que Dios nos ha dado. Porque Dios es real. Y dice, para que seamos testigos de qué? Del mensaje de Jesús, del amor de Dios. ¿En dónde? En Jerusalén, como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. En un contexto simbólico que vendría a ser Jerusalén, mi hogar. Judea, mis vecinos. Samaria, mi lugar de trabajo. Y hasta lo último de la tierra, las naciones. Hoy en día muchas personas hablan de que qué bueno ser misionero en otras naciones, cuando todavía no hemos sido misioneros en el lugar de influencia. ¿Saben cuál es el púlpito tuyo? Tu lugar de trabajo. Ese es el púlpito donde tú debes predicar. ¿Saben cuál es el púlpito tuyo? Tu casa, la cocina de tu casa, tu sala. ¿Sabes cuál es tu púlpito? Tu casa, afuera, tus vecinos. Esa es la gente que tú debes afectar. ¿Por qué? Porque ese es tu círculo de influencia. ¿Y cuál es tu círculo de influencia? La pregunta. ¿Cuál es el círculo de influencia de ustedes? ¿Usted es ingeniero? ¿Cuál es su círculo de influencia? Las personas que trabajan con usted. ¿Usted tiene un cargo, una actividad que hacer? ¿Desarrolla una actividad? ¿Atiende público? Ese es su campo misionero. Entonces, el mejor misionero es aquel que puede hablar en el mismo lenguaje de la gente que lo rodea. ¿Está usted en capacidad de hablar el mismo lenguaje de la gente que a usted lo rodea? En la universidad, en el colegio, en su trabajo, con sus vecinos. Es allí donde usted y yo tenemos que cumplir esa gran comisión, y además ya tenemos el poder de Dios. Entonces, diga conmigo: tengo significado en Cristo. Soy testigo personal de Él para transmitir su mensaje a este mundo. Yo he recibido el mensaje, y ese mensaje es ¿para qué? Para que yo lo transmita a otros. ¿Ustedes por qué creen que cuando Jesús resucitó, las primeras personas que se dieron cuenta de la resurrección fueron las mujeres? Porque las mujeres tienen la gran habilidad de poder comunicar las cosas, ¿o no? No estoy diciendo que sean chismosas, no, pero la mujer tiene mayor facilidad para comunicarse. De hecho, cuando un niño varón nace, se demora más tiempo en hablar, y cuando una niña nace, habla más rápido.
Y eso es natural, y cualquier médico que esté aquí lo puede corroborar. O sea, hay psicólogos aquí, si hay terapeutas o personas que sepan de educación saben que eso es verdad. De hecho, en un ambiente escolar, las niñas son las que más hablan, ¿o no? Es más, en el desarrollo, las niñas se desarrollan físicamente más rápido que los hombres. Usted ve las niñas grandes y los niños chiquitos. Y de un momento a otro pasan los años, pasan los meses a veces, y de un momento a otro el niño se estiró y la niña quedó chiquita. Primera de Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Léalo, por favor. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? En Jerusalén había un templo. Ese templo fue destruido porque Dios ya no habita en templos, sino que habita en el corazón de cada creyente. Amén. Entonces la persona que usted tiene a su lado es un templo del Espíritu Santo. Entonces usted viene a adorar a un templo, pero no solamente usted viene a adorar a un templo, sino que su vida es un templo de adoración continua a Dios, en espíritu y en verdad, que es como debemos adorar los verdaderos adoradores. Ya no es ir a adorar en Jerusalén, sino que usted en cualquier lugar puede adorar. Lo importante no es el templo, lo importante es el templo. Amén. Venimos y adoramos a Dios en este lugar, y gracias a Dios que Dios nos ha dado un templo físico. Muy importante que nos reunamos como iglesia, muy importante que hagamos comunidad. Es fundamental para nosotros poder crecer y apoyarnos unos a otros, orar los unos por los otros. Pero lo más importante es el templo, en donde desarrollamos nuestra relación con Dios y nuestra verdadera adoración. Amén. Las personas dicen: yo voy a la iglesia y voy a adorar a Dios, y adoramos a Dios en comunidad, y es muy importante. Pero lo más importante es nuestra vida de adoración en nuestra intimidad. Amén, porque lo más importante en nuestra relación con Dios no es el templo. Lo más importante en nuestra relación con Dios es el templo. Somos templo del Espíritu Santo. Y diga entonces conmigo lo siguiente. Usted va a mirar en la imagen que dice: tengo significado en Cristo, soy templo de Dios. Cuando nosotros no cuidamos nuestra salud, estamos atentando ¿contra qué? Contra el templo de Dios. Cuando nosotros no descansamos, estamos atentando ¿contra qué? Contra el templo de Dios. ¿Ustedes creen que el templo de Dios es sagrado? Es decir, que la vida de cada uno de nosotros es sagrada, porque en la vida de cada uno de nosotros actúa el Señor, está el Señor allí. Cuando no manejamos bien nuestra sexualidad como Dios la diseñó, ¿qué estamos haciendo? Estamos atentando ¿contra qué? Contra el templo. ¿Ustedes saben por qué Dios aborrece el pecado? Les voy a decir por qué Dios aborrece el pecado. Primero, porque nosotros fuimos creados para tener una relación real, personal y práctica con Dios. El deseo de Dios es que usted y yo nos relacionemos con Él, y el pecado afecta nuestra relación con Él. Segundo, ¿por qué Dios aborrece el pecado? Porque el pecado nos autodestruye. Y si somos creación admirable y lo que Dios más ama somos nosotros, ¿cómo Dios va a amar el pecado? ¿Y saben por qué más Dios aborrece el pecado? ¿Por qué? Porque el pecado afecta nuestras relaciones interpersonales. Cuando estamos en pecado nos cuesta relacionarnos con la gente. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces diga conmigo: tengo significado en Cristo, soy templo de Dios.
Segunda de Corintios 5:20. Así que somos, léalo por favor, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Qué somos, iglesia? ¿Qué somos? Dice que somos embajadores de Cristo. Cuando hay una crisis política y entrevistan a un embajador y un embajador habla, ¿quién habla? La nación que el embajador está representando, ¿cierto? Y eso es lo que se conoce como la diplomacia. Cuando nosotros como embajadores de Cristo hablamos, ¿a quién estamos representando? Entonces, si estamos representando a Cristo, tengamos mucho cuidado con lo que hablamos, porque se nos olvida lo que dice Dios con respecto a nosotros. Somos embajadores de Cristo. Y si nosotros estamos representando a Cristo, ¿cómo pretendemos que aquellos que no conocen a Cristo se acerquen a Cristo cuando yo como embajador no lo estoy representando como lo debo representar? Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Diga conmigo: tengo significado en Cristo. Soy ministro de reconciliación. En estos días leía en uno de mis devocionales de Charles Stanley que decía que el perdón es un acto individual. Es decir, yo pido perdón a Dios personalmente, pido perdón y Dios me perdona, ¿cierto? Pido perdón a una persona, recibo el perdón y listo, me perdona. Pero no solamente el perdón se puede quedar en el perdón. Hay una parte fundamental en el perdón que es la reconciliación. Si nosotros hemos recibido el perdón y hemos perdonado, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a toda costa la reconciliación. Amén. Porque o si no, la obra quedó inconclusa. Y de nada sirve yo decir, sí, yo ya perdoné, pero la relación se dañó. ¿Qué debemos hacer? Todo lo posible para que nos podamos reconciliar. Siempre que obtenemos el perdón, debemos buscar la reconciliación, porque la reconciliación involucra mi relación con aquellas personas a quien yo ofendí o que me ofendieron. Amén. Listo, entonces ahí vemos una familia muy feliz. ¿Ustedes qué ven en esa familia? La familia ideal, ¿cierto? Y seguramente más de uno debe decir, así es mi familia. Los felicito. Pero a veces las familias no son así. Porque vivimos en la vida real. Y en la vida real a veces hay conflictos, hay dificultades, pero en donde nosotros debemos perdonar, buscar el perdón y hacer todo lo posible por reconciliarnos. Amén. Y Dios nos ha llamado no solamente con las personas como embajadores, a que las personas que están en enemistad con Dios se reconcilien con Dios, sino que nosotros podamos reconciliarnos unos a otros. Segunda de Corintios 6:1, ¿qué dice? Nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. Entonces diga conmigo: soy un colaborador de Dios. Entonces nosotros no podemos decir, es que yo hice esto, es que yo hice lo otro, para buscar nosotros nuestra propia gloria. No, yo participé y Dios hizo la obra. Dios me usó a mí para que se llevara a cabo este propósito.
Pero finalmente, ¿de quién es toda la gloria? Del Señor. ¿Saben quién busca ¿saben quién busca la gloria para sí mismo? Satanás. Pero aquellos que servimos a Dios, ¿debemos buscar la gloria para nosotros mismos? ¿Buscar nuestro propio reconocimiento? Qué bendición que de pronto alguien en algún momento reconozca lo que hacemos. Qué bendición. Pero nosotros no podemos ser personas adictas a eso. Toda la gloria es para el Señor. ¿Por qué? Porque usted y yo somos colaboradores de Dios. Nosotros no podemos pretender que cuando se hagan las cosas haya una placa que diga que esté el nombre suyo ahí. De hecho, dentro de la política de la Fundación Más y del Ministerio Misericordia, Amor y Servicio, cuando hay personas que apoyan y que quieren un reconocimiento, si las personas quieren reconocimiento, no se les recibe la ayuda. ¿Por qué? Porque esta no es una obra de hombres, esto es una obra de Dios. Y es para Dios que hacemos las cosas. Amén. Dígale al que tiene a su lado, es para Dios que hacemos las cosas. Un ujier barriendo, un ujier trapeando, un ujier sirviendo, una persona de Roca Kids, una persona en la alabanza, los que ayudan a limpiar la vía por la mañana a las 6:30 de la mañana. Ese trabajo de pronto nadie lo ve, porque cuando llegamos todo está organizado, todo está en orden, las sillas están limpias. Pero si nosotros no entendemos que es para Dios que hacemos las cosas, ¿saben qué va a pasar? Vamos a sentirnos muy amargados y vamos a servir a Dios con amargura, porque nadie puede servir en paz si está frustrado. ¿Y cómo evitamos la frustración en el servicio a Dios? Entendiendo que nosotros somos colaboradores de Dios y que todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Mujer, tú que lavas los platos en tu casa, tú que planchas en tu casa, tú que lavas en tu casa, tú que ayudas a tus hijos a hacer las tareas, que de pronto en ningún momento nadie reconoce tu labor, pero ¿sabes quién la está viendo? El Señor. Y Dios dice que va a haber una recompensa para ti en el cielo. Ay, sí, pastor, pero qué bueno que a uno de vez en cuando le reconozcan las cosas. Claro, pero el día que dejes de anhelarlo, ese día lo vas a recibir. Amén. Porque si estás acostumbrado a que todo el tiempo te están ovacionando por lo que haces, el día que alguien no lo haga, ese día sí que te vas a sentir mal. Entonces es mejor que nadie te diga nada, para que cuando llegue el reconocimiento tú digas, wow, gracias. Finalmente no lo necesito porque es para Dios, pero qué bien me siento. Amén. Entonces, diga conmigo, tengo significado en Cristo, soy un colaborador de Dios. ¿Por qué un colaborador de Dios? Porque Jesús es el centro y es para Él toda la gloria y toda la honra. Efesios 2, versículo 6. Leámoslo por favor, ¿qué dice? Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Quiero que miremos la siguiente imagen. ¿Alguien sabe qué es eso? Levante la mano, ¿quiénes saben? Yo les voy a decir quiénes saben. Los que tienen menos de 25 años lo saben. Bueno, y de pronto los que tienen más de 30 son personas que les encantan las series de Netflix. Hay una serie muy famosa que se llama Juego de Tronos. 8 temporadas. Ya salió la última temporada y ya fue el capítulo final. ¿Saben qué pasó en la trama? Todas las guerras y todos los conflictos fueron ¿por qué? Por ese trono. Se llama la silla de hierro. Mauricio, ¿me ayudas? El trono de hierro, la silla de hierro. La silla de hierro. Todos los conflictos fueron por esa silla. Y al final, ¿saben qué pasa?
destruyen la silla. Les conté el final, no importa, yo soy así. Y en la que está aquí de espalda la mataron. Y los que vieron el capítulo final dijeron, uy, qué boleta ese capítulo. Quedaron aburridos. Pero ¿a qué quiero ir con esto? ¿Sabe a qué quiero ir con esto? Que nada, esta silla no se compara, ni esta silla, ni cualquier silla en un trono grandioso se compara con lo que usted y yo ya estamos en el lugar donde usted y yo ya estamos sentados en Cristo Jesús. Porque dice la Biblia que estamos sentados con Él en las regiones celestiales. Diga conmigo, tengo significado en Cristo. La imagen siguiente, tengo significado en Cristo. Estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. Efesios 3:12. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Oiga, qué belleza saber que yo no tengo un Dios que me está señalando. Qué bendición saber que no tengo un Dios distante. Qué bendición saber que no tengo un Dios que es ajeno a mis necesidades, a mis luchas, a mis problemas. Qué bendición saber que no tengo un Dios indiferente, sino que en Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Diga conmigo, tengo significado en Cristo. Puedo acercarme a Dios. ¿Cómo? Con libertad y con confianza, sin intermediarios. Filipenses 4:13, y con esto terminamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En estos días una señora me decía en el instituto bíblico, me decía, o sea, cuando yo le digo a mi hijo campeón, que tú puedes, que tú lo puedes lograr, que tú puedes hacerlo, yo estoy profetizando sobre mi hijo. Y yo le decía, profetizar sobre tu hijo es decir la verdad de Dios, la palabra de Dios, proclamarla sobre tus hijos. Eso es profetizar sobre nuestros hijos. Pero decir palabras bonitas, de hecho para todos nosotros, nuestros hijos son los más lindos, los mejores, ¿o no? ¿Cierto que sí? Pero ¿qué es profetizar sobre ellos? Profetizar es proclamar la verdad de Dios sobre ellos. Eso sí es profetizar. ¿Y qué dice la Biblia? Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, hay muchas cosas en nuestra vida que nosotros no vamos a poder lograr por nosotros mismos. Pero hay muchas cosas, inclusive cosas que hemos logrado en la vida, que si Dios no hubiera estado presente, nunca las hubiéramos podido lograr. Porque es verdad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando tú te sientas incapacitado para hacer las cosas, mira el cielo. Mira el cielo. Mira el universo. Y tú mira hacia arriba y recuerda la grandeza de Dios. Y que tú puedas decir, esto no lo puedo lograr yo solo. Pero si tú estás presente, sí lo puedo lograr. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y diga conmigo, tengo significado en Cristo. Todo lo puedo en Él que me fortalece. Y recordemos, en Cristo soy aceptado. En Cristo estoy seguro. En Cristo tengo significado. Y lean la siguiente frase de C.S. Lewis. Dice, creo en el cristianismo así como creo que el sol ha salido. No solo porque lo veo, sino porque gracias a que lo veo, puedo ver todo lo demás. Queridos, la vida solo tiene significado cuando estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, todo va a ser igual para nosotros. Nada va a tener sentido. Todo va a ser normal. Me da lo mismo el jugo de maracuyá o el de guanábana. Me da mismo los frijoles o el salmón.
Y todo tiene significado, todo tiene sentido. ¿Ustedes por qué creen que el atardecer está lleno de muchos colores? ¿Dios hubiera podido crear todos los pajaritos blancos y negros? Pero todos los verdes de las montañas, los peces en el mar, las aves, los ríos. Dios es un Dios creativo y todo tiene significado en Cristo. Amén. Quiero que oremos, quiero invitar a la alabanza que me acompañe. Padre, gracias. Gracias por recordarnos verdades, Señor, que traen libertad a nuestra vida. Gracias porque en ti nuestra vida tiene significado. Gracias, Padre, porque en ti todo cobra sentido, Señor. Porque aún las circunstancias, las dificultades, las pruebas, si tenemos nuestra vida enfocada en ti, Señor, entendemos que tienen un propósito, y un propósito para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Te damos gracias, Dios, por amarnos, por elegirnos, por escogernos, por atraernos a ti, porque podemos acercarnos a ti con libertad y confianza, Señor, porque no necesitamos intermediarios, Señor. Padre, gracias porque tú eres real. Gracias por llamarnos a ser embajadores de tu reino. Gracias porque tú nos has llamado a proclamar el mensaje de amor, Señor, a este mundo, Dios. Señor, gracias. Gracias porque en Cristo tenemos la victoria en medio de todas las circunstancias, Señor. Gracias porque tú eres nuestra esperanza de gloria, Señor. Porque ¿a quién más podemos ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Gracias porque en medio de la oscuridad, Señor, tu gloria se revela en nuestra vida, Señor. Gracias porque en medio de la oscuridad un pequeño faro de luz marca la diferencia, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres la luz. Tú eres la luz. Tú eres la luz. Recordaba una frase que está en uno de los libros de Neil Anderson, que dice que cuando estés en oscuridad, no olvides lo que Dios te ha revelado en la luz. ¿Qué te ha revelado Dios en la luz? Si estás en dificultades, si estás en problemas, si estás en angustia, en incertidumbre, no puedes olvidar las cosas buenas que Dios te ha dado. Y no podemos perder la fe ni la esperanza. Dice que el amor, la fe y la esperanza no podemos perderla. Que eso es fundamental para nuestra vida. Pero que lo más importante es el amor. ¿Y qué hace el amor? El amor cubre multitud de faltas. Cubre multitud de faltas. Cuando Cristo vino antes de que Cristo viniera a este mundo, se hacían sacrificios en el templo y se escogían animales puros, perfectos, para que los pecados fueran cubiertos. Al venir Cristo a esta tierra, Él mismo entregó su vida por cada uno de nosotros, y su sangre, ¿qué hizo? Cubrió nuestra maldad, cubrió nuestro pasado, nos redimió. Eso fue lo que hizo. Su amor cubrió nuestras faltas para que lo que nosotros merecíamos no lo recibiéramos nosotros, sino que Él lo recibiera por nosotros. Y todo lo malo que había en mi vida fue cargado a su cuenta, y todo lo bueno de Dios fue abonado a la nuestra. Por eso Dios nos mira con agrado hoy en día. Ya no somos reos frente a un juez, sino que somos hijos frente a un Padre que nos ama. Así es como debemos vernos. Nuestra vida tiene significado en Cristo. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador
Pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.